La generación de peruanos y bolivianos que vivieron y perdieron la Guerra del Pacífico tuvieron un simple convencimiento, rápidamente transmitido por sus historias tradicionales y amplificado en sus programas pedagógicos. Chile debió tener una previa preparación militar, ya que, considerando su tamaño, población y recursos, no podría haber obtenido superioridad militar ni victoria alguna sin años de organización, o, en su efecto, sin tener algún tipo de ayuda extranjera. De este último mito hablaré más adelante, porque ahora irrumpiré en la idea, hecha tradición y aceptada como versión histórica oficial, de la existencia de una política premeditada y sistemática de un Chile expansionista, con oscuros propósitos estratégicos, suerte de destino manifiesto, nacido de la muerte de Diego Portales y la doctrina portaliana, dando marco ideológico a la planificación de un ambicioso plan armamentístico antiguo, secreto y agresivo, destinado a establecer la hegemonía en el Océano Pacífico y a apropiarse de los recursos del desierto, por tanto, victimizando a Perú y Bolivia. Un típico caso de prejuicio fomentando ignorancias. Soy Fabián Berríos Villalón y no haré comentarios ahora. Solo dejaré que los datos que dicen mata relatos hablen solo. Les sugiero que tomen su café y abran su pensamiento crítico sin despegarse de este video hasta el final, porque si quieren penetrar en serio la Guerra del Pacífico, tengo muchos antecedentes que dar. Según Luis Durán Flores, el autor peruano de una colección para el diario peruano La República, la Guerra del Pacífico fue planificada por parte de Chile calculando los riesgos. Por su parte, el principal historiador peruano Jorge Basadre dirá que, como consecuencia del abierto desafío boliviano a Chile y sentirse apoyada por el Tratado de Alianza de 1873, había surgido, comillas, el peligro tremendo de que Chile, volviendo a antiguos planes, reiniciara inexorable su marcha hacia el norte e hiciese uso del aplastante poder bélico de que se había investido previsoramente en 1874. Cierro las comillas. Refiriéndose a la compra de las naves blindadas Blanco Encalada y Cochrane. Más elocuente, el peculiar coronel e investigador histórico militar Carlos de Lepiane, en su tomo 2 de la Historia Militar del Perú, anotará que el hecho que Chile provocara la guerra daba prueba clara de la superioridad material con que contaba el provocador. ¿Okay? De este modo se estableció una especie de verdad. La supremacía o superioridad material lograda por Chile en la guerra demostraba la estrategia de largo plazo, es decir, la preparación previa, volviéndola una certeza irrefutable. Entraré directo a los detalles. Por ahora, en este video, concentrémonos en el ejército de Chile. Vamos a febrero y abril de 1879, cuando se produjo la toma de Antofagasta y cuando se declaró la guerra contra Perú y Bolivia. En el ejército, cuya autorización legal decretada en 1879 le permitía cubrir la nómina de contratados o enrolados hasta 3.122 cupos o plazas, tampoco pudo alcanzarse por falta de fondos, de modo que en febrero de ese año tenía apenas 2.440 soldados, incluidos sargentos y cabos que, si le sumamos los 410 oficiales en servicio activo, llegaba a un total nominal de 2.850 militares para movilizar de inmediato. Bueno, pero ¿y el ejército aliado?, se preguntarán ustedes. Dejemos que los números hablen solos. A principios de 1879, los bolivianos tenían 2.175 soldados y clases, es decir, sargentos y cabos incluidos, con 808 jefes y oficiales,
entre activos e inactivos. Y los peruanos, nótese la cifra, 3.043 soldados y clases con 2.606 jefes y oficiales activos o inactivos. Entre ambos, entre Perú y Bolivia, totalizaban 5.218 efectivos, más los 3.414 oficiales de todo rango, de los cuales 6 generales de división, 35 de brigada y 208 coroneles, excluyendo a los oficiales administrativos. Una diferencia a favor de Perú y Bolivia de algo más de un 33% en tropas aptas para mandar de inmediato al frente. Ahora veamos el detalle. En esos momentos, el ejército de Chile disponía de un número de oficiales capacitados solo en la práctica, y de ellos apenas un grupo muy minoritario que sumaba a la experiencia los conocimientos doctrinarios. Obviamente, tampoco se contaba con muchos civiles preparados, de manera que debieron suplirse esas desventajas con la voluntad. Para reflexionar lo que digo, veamos en cifra el estado de las fuerzas terrestres chilenas a comienzo de la guerra y que corre el velo concerniente al personal del ejército de línea. En ese momento existían en servicio activo los 2.440 soldados que he mencionado, distribuidos en 3 armas: 410 hombres en artillería, 1.500 en infantería, 530 en caballería, más los oficiales que eran 401 en servicio activo desde general a alférez, de los cuales 3 generales de división y 5 de brigada, 7 coroneles y el restante entre los otros rangos o grados distribuidos desde la plana mayor, los diferentes batallones y regimientos, sumando los oficiales administrativos. Aparte, habrá otros 187 en retiro absoluto o temporal para asumir algún mando inmediato que, si los agregamos, hace un gran total de 588 jefes y oficiales, pero de los cuales solo 491 tenían experiencia de mando, ya que en el conflicto contra el Mapuche, al sur, las tropas dispersas desde el río Biobío hacia más al sur, estaban obligadas a pelear en un territorio indómito, donde no podían operar con unidades tácticas mayores a los 100 o 150 hombres, es decir, compañías de infantería o escuadrones de caballería, que, siendo una escuela de disciplina y nervio, sin duda, no alcanzaba para dar una experiencia realmente válida en los futuros escenarios de la Guerra del Pacífico, excepto quizá en la penúltima campaña de la guerra, la de la Sierra, ¿no? Ahí sí pudo haber servido todos esos conocimientos. Era una milicia obligada a tener excelentes soldados y buenos oficiales, pero ninguno que hubiera conducido un ejército o una división de ejército tal cual como se las conducía y se les entendía. Para colmo, sin escuela militar desde fines de 1876, donde se instruían no solo los futuros oficiales de tierra, sino también los de mar, y que tampoco tenía los indispensables servicios logísticos, administrativos, sanitarios ni veterinarios adecuados. El Estado Mayor, órgano que debía planificar la estrategia operacional y reunir la experiencia y el conocimiento en el arte y ciencia de la guerra, estaba reducido a una oficina menor, subordinada solo para el enlace comunicacional entre los jefes de batallones o regimientos y el inspector general, que ni comandante en jefe había, sirviendo únicamente para acarrear los mandatos del ordeno y mando, como si fueran recaderos que llevaban y traían instrucciones. ¿Para qué hablar de análisis o planes? El método era la improvisación y la táctica tenía más de tincada que de conocimientos. Lo cierto es que muy poquitas tropas profesionales, en su mayoría en campamentos al sur, tenían apenas un servicio logístico que se limitaba a contar con una comisaría. No existía la intendencia para tramitar pagos de sueldos que hacían las oficinas de la tesorería fiscal en cada provincia. Y para los efectos del servicio sanitario, aparte de un limitado hospital de primeros auxilios en Santiago, los hombres apostados en la zona de Arauco debían atenderse en salas habilitadas en los propios cuarteles. Por cierto, nada parecido
a un ejército preparado por años para una guerra internacional. Tanto sí que las primeras unidades enviadas al norte correspondieron a batallones de línea que urgentemente fueron movilizados para responder a las demandas de la naciente guerra. Por entonces, esto es un dato que les va a servir para todo lo que quieran conocer sobre la Guerra del Pacífico en este aspecto, cada batallón tenía unos 600 hombres nominales que, a contar de fines de febrero, comienzan a elevarse a regimientos de unos 1.200 hombres, también nominales. Me refiero como nominales, no es que sea esa la cifra exacta, ¿de acuerdo? Regularmente los regimientos estaban constituidos por 2 batallones de 4 compañías de 150 efectivos cada una. Esta falta de soldados que hubo al comienzo hizo que a partir del 1 de marzo comenzara la rápida reorganización de la Guardia Nacional para que tomara rumbo al teatro de guerra en los meses siguientes. La Guardia Nacional estaba funcionando, más claramente no estaba en tensión para moverse de inmediato a resolver el problema del reclutamiento. Bueno, y ya que mencionamos a la Guardia Nacional, puede resumirse que esta tenía 6.651 cívicos, más 276 jefes y oficiales, o sea, un total de 7.153 efectivos potenciales para enviarse al frente en algún futuro o para reemplazar los puestos dejados por el ejército regular a lo largo del país. Tenía que haber todavía contingente en guarnición dentro de Chile. Gracias a estas medidas, recién en abril, tras la declaración de guerra a Perú y Bolivia, se logró tener algo más de 4.500 efectivos en el Ejército de Operaciones del Norte. Por cierto, la falta de instructores para preparar a los novatos movilizados sin preparación militar significó la urgente contratación de oficiales retirados y otras personas que pudieran tener la instrucción necesaria. Así, las plazas de subtenientes y oficiales de todo rango fueron llenadas con sargentos activos o en retiro, o con ex alumnos de la disuelta escuela militar, o incluso individuos procedentes de la vida civil para instruir a miles de campesinos y trabajadores de la minería, obreros, incluidos los expulsados de la industria salitrera o ferrocarrilera peruana, profesionales, población sin trabajo, o gañanes como se les llamaba, funcionarios del Estado, empleados particulares, bomberos voluntarios, policías municipales, estudiantes de colegios y universidades y hasta presos comunes en cárceles que fueron movilizados en los mitines y reuniones populares para apoyar el esfuerzo con la colaboración de los empresarios por una parte y de las asociaciones que los aglutinaban para solucionar las necesidades del ejército movilizado, como del mismo modo las sociedades de artesanos y obreros que se pusieron a disposición inmediata del gobierno. Así, para el 28 de abril, en el momento de asumir como general en jefe del Ejército Expedicionario del Norte, el general de división Justo Arteaga, el total de movilizados a nivel nacional era de 13.700 individuos, de modo que el ejército de línea pasó de los originales 2.440 hombres a 8.300, agregados entonces 5.400 reclutas de la Guardia Nacional repartidos en el teatro de operaciones, sin considerar las tropas acantonadas en el centro y sur del país. Quizás alguien comprenda las razones por las cuales con tanta pasión he venido estudiando este tema. Haré una acotación. Creo que la Guerra del Pacífico nos trata de un tópico, de un argumento, de un tema, está bien, lo repetiré, no trata de un tema solo para militares. En la Guerra del Pacífico participó en lo más profundo de todo lo que fuera la población chilena. Al 14 de febrero de 1879, ni Chile, Perú o Bolivia estaban aptos para enfrentar un conflicto bélico que alcanzaría la magnitud de una inmensa empresa. En la práctica, todos los elementos de la conducción militar, es decir, preparación, procedimiento y los medios para hacer eficientes las operaciones militares, eran factores con más dudas que certeza y por tanto
espacios forzosos donde construir una capacidad bélico-operativa, obligando a desatar las potencialidades de cada nación para lograr la ventaja militar o supremacía sobre el adversario. Desde luego, los teatros de operaciones navales y terrestres que vimos en el video de batallas y combates, no te lo pierdas si no lo has visto. Esos escenarios planteaban innumerables problemas, considerando que la guerra se desarrollaría en los inmensos escenarios del Pacífico Sur, desde el Estrecho de Magallanes hasta el Istmo de Panamá, o sobre las amplitudes del desierto de Atacama, el más árido del planeta, y, por supuesto, la desconocida serranía peruana. Eran territorios que significaban un dilema por sus características físico-geográficas, exigiendo un esfuerzo considerable de recursos humanos y materiales que, en mi opinión, solo podría lograr el país mejor organizado política y administrativamente, con una élite, con una clase dirigente proactiva que lograra poner todo en condiciones para la tarea de sacar victoriosa a su nación. Es decir, con desarrollo del frente interno, o sea, población y capacidades, con voluntad para asumir la conflagración. Chile, de muchos modos, cumpliría con estas exigencias y en el transcurso del conflicto irá mostrándolo con el fortalecimiento paulatino, pero persistente de sus capacidades bélicas, estimuladas moral y económicamente por las victorias militares. En tanto, los adversarios presentarían un cuadro de progresivo deterioro acrecentado por las derrotas que les fueron devastando. Al comenzar la guerra, las tres Fuerzas Armadas estaban con un bajísimo nivel de preparación. Sometidas al abandono y la improvisación estatal, la depresión económica afectó los presupuestos fiscales y sintieron un notorio descenso, repercutiendo en la adquisición de elementos militares y en su mantenimiento. Chile, en apariencia mejor constituido financiera y políticamente, presentará un cuadro comparativo de ventajas muy relativas por su menor desarrollo de los sectores industriales, todos afectados en gran magnitud por la crisis económica. Su población, menor a la de los países aliados, le daba un potencial más limitado de individuos aptos para movilizarse al frente, y la capacidad bélica no presentaba un adelanto superior al de otros rubros manufactureros del país. Y ciertamente, la distensión con Argentina por el acuerdo diplomático de 1878 provocó un relajamiento inmediato en las medidas de defensa que conectaron con las necesidades gubernamentales de aflojar la presión sobre el fisco. Así, el gobierno se concentró en controlar la delicada situación internacional, eludiendo la importancia del diferendo con Bolivia, sin prever medios financieros, humanos y técnicos en dirección a resguardar el país de las posibles contingencias de una guerra proveniente del norte. En resumen, aunque digan lo contrario, al igual que Perú y Bolivia, Chile no estaba ni siquiera en vías de preparativos para la empresa guerrera en la que se vería envuelto. Claro y conciso. Así de claro y conciso. En fin, solo resta darles mis agradecimientos a quienes ven mis videos y se suscriben a mi canal, ya que, gracias a ustedes, se hace posible la existencia de este canal donde difundimos la historia a diestra y siniestra, sus fundamentos verídicos y donde combatimos leyendas. Saludos fraternales y hasta el próximo encuentro.